Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Joshua Barranco. Me dedico a estrategias financieras de distintos tipos. Hoy vamos a hablar de los planes de retiro de la Afore. Voy a explicarte bien cómo funciona un plan, los tipos de planes que hay, por qué es mejor un plan de retiro que el Afore. Y bueno, la verdad es que está muy interesante este video, así que pues te invito a que te suscribas porque vamos a estar subiendo contenido sobre finanzas personales, inversiones, planes de retiro, seguros, trading. La verdad es que va a estar muy completo el contenido que vamos a estar viendo en este canal. Así que pues nada, te invito a que te suscribas. Déjame en los comentarios qué te parece el video. Déjame en los comentarios también tu opinión. Lo voy a estar leyendo todo. Y bueno, vamos a comenzar hablando de cómo es que nacen los planes de retiro y por qué son tan necesarios. Pues bueno, vamos a empezar principalmente hablando del IMSS. Antes, yo me imagino, si no eres una persona ya mayor de los 60, 65 años, pues yo creo que a alguno de tus familiares le sucedió, a tus abuelos, a tus tíos, probablemente. Pero bueno, antes de los 80s, la gente se pensionaba bastante fácil. La gente se pensionaba a partir de los 60. Y es que antes la gente recibía una pensión porque se morían muy jóvenes. Se pensionaban a los 60 y a los 64, 65 años ya estaban falleciendo. Entonces, pues lo que hacía el gobierno pues era básicamente pues pensionarlos, ¿no? Yo me imagino que conoces probablemente a alguien que se pensionó muy bien, le tomaban en cuenta pues sus últimos 5 años de ingresos, que pues obviamente cuando ya eres una persona mayor, pues obviamente generas más ingresos por el trabajo, por la experiencia y pues bueno, hubo gente que se pudo pensionar por 80,000 pesos al mes, 100,000 pesos al mes. La verdad es que estaba muy bien antes, sin embargo, lo que sucedía es que a partir del 80 más o menos, pues aumentó la esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente se empezaba a morir ya hasta los 70, los 80, incluso pues hasta los 90, 90 y tantos años. Obviamente pues esto financieramente al gobierno pues le trajo muchos problemas, porque imagínate, antes antes la gente tenía más hijos, entonces con todos los hijos nuevos se pagaban las pensiones de las personas mayores y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que aparte de que la gente no se moría tan joven, ya no tenían tantos hijos. Entonces, imagínate, si antes tenías 5 hijos, esos 5 hijos pagaban la pensión de una o dos o tres personas mayores y así tenía que haber seguido, o eso era el plan del gobierno, era lo que esperaba el gobierno. Sin embargo, pues lo que sucedió es que la gente empezó a tener menos hijos y a morirse pues mucho más adultos. Entonces pues obviamente eso financieramente genera muchísimos problemas. Y es por eso que para las personas que trabajaron antes del 1 de julio de 1997, pues todavía pudieron acceder a este tipo de pensión, que es lo que se conoce como la Ley 73. Antes, para poder pensionarte en la Ley 73, necesitabas 500 semanas cotizadas ante el IMSS y pues te podías pensionar a los 60, 65 años. La pensión se calculaba con el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Sin embargo, si tú empezaste a trabajar después del 1 de julio de 1997, y me refiero a trabajar ante el IMSS, o sea, en un trabajo formal, estable, un trabajo que te diera seguro social, pues bueno, si tú empezaste a trabajar después de julio de 1997, ya no te toca pensión porque ya entras en la ley del 97. Antes, te estoy hablando de información que yo recibí el año pasado, en 2025, por ahí de octubre. Ahorita ya está un poquito más actualizado. Ahorita voy a platicar de eso porque recientemente, hace unos días, se acaba de mover temillas ahí de la Afore. Pero bueno, la gente que trabaja a partir de 1997, 1 de julio de 1997, para poder pensionarse necesita 775 semanas cotizadas, de las cuales se van a incrementar 25 semanas por año
hasta alcanzar 1000 semanas en el año 2031. O sea, para el año 2031, si tú te quieres pensionar, vas a tener que tener 1000 semanas cotizadas, ¿ok? Ahora, ya no te vas a pensionar como se pensionaron los de la ley 73. Ahora para eso está el Afore. Por ejemplo, los de la ley 73 se podían pensionar a los 60 años con 500 semanas cotizadas. Y, por ejemplo, si se pensionaban a los 60 años, recibían el 75%. Si se pensionaban a los 61, recibían el 80% de su acumulado, o bueno, de su salario. Y bueno, y de ahí iba subiendo sucesivamente hasta llegar a la edad 65 y ya con eso recibían el 100% o reciben el 100% de su salario promedio de los últimos 5 años. Ahora, en la ley 97, pues obviamente ya no vas a tener esa prestación. Para eso está el Afore. El Afore, pues básicamente lo que hace es tomar una parte de tu salario y cobrarle a la persona o a la empresa que te contrató para poder hacer un ahorro, un fondo para tu retiro. En teoría, o básicamente es como lo que tú estás ahorrando de tus ingresos en automático, porque eso se hace en automático. Lo que tú estás ahorrando de tus ingresos es un aproximado del 6%, 6-7% anual. ¿Eso qué quiere decir? Que el 7% de lo que tú percibes se está yendo a un fondo para tu retiro, que es el Afore. Las Afores, pues obviamente, o el dinero lo gestionan pues distintos bancos, distintas Afores como Profuturo, y bueno, hay una infinidad de instituciones que se dedican a justamente gestionar lo que se hace con el dinero. Antes, o bueno, a partir de por ahí del 2024, lo que hizo el gobierno fue que pues dio permiso para que tu Afore se fuera destinado a proyectos del gobierno. Sin embargo, hace unos días, ahora el Afore va a poder ser invertido en proyectos políticos poco rentables. O sea, gran parte o una buena parte de tu Afore se puede invertir en proyectos como por ejemplo el Tren Maya, la refinería, bueno, ese tipo de proyectos que no están generando lo que se espera o lo que se esperaba que generaran de ingresos. Y pues obviamente eso lo que quiere decir es que el dinero de tu Afore, una buena parte, va a estar arriesgándose en proyectos del gobierno. Así que si el gobierno no llega a gestionar bien toda esa parte, pues entonces si tu dinero se pierde o si una parte de tu Afore se pierde, pues tú ya no los vas a poder demandar. Esto obviamente pues genera un mayor problema, porque si de por sí el Afore no te daba buenos rendimientos, no es tanto el dinero que se ahorra para tu retiro, pues obviamente pues poco a poco vas a ir teniendo menos oportunidad de tener un retiro, pues un retiro bueno, un buen retiro. Entonces es por eso que nacen los PPR. Los PPR, y bueno, antes de pasar con el tema de los PPR, es muy importante que sepas que no importa cuánto ganes el día de hoy, a día de hoy en 2026, por mucho dinero que tengas ahorrado en tu Afore, no vas a poder pensionarte con lo que ganas. No importa si ganas 80, si ganas 100,000 pesos, si ganas 150,000 pesos al mes, a día de hoy solamente vas a poder recibir como máximo 16,000 pesos, 16,000 y tantos pesos, ponle tú que 17,000 pesos. No importa cuánto ganes hoy, si tú te retiras a través del Afore y tienes una buena cantidad de dinero acumulado, no puedes exceder de 16,777 pesos aproximadamente. Ahora, si tú quisieras tener una pensión de 10,000 pesos, a día de hoy tendrías que tener una cantidad superior a los 2 millones en tu cuenta del Afore. Entonces, por eso el Afore es una porquería. El Afore pues, realmente no sirve casi para nada. Así que
Es por eso la importancia de que comiences a planear tu retiro a través de un PPR, que la verdad es que tiene muchos beneficios. Un PPR es un plan que te va a permitir a ti invertir en justamente tu retiro a través de distintas empresas, distintas entidades, como lo pueden ser bancos, como lo pueden ser aseguradoras e incluso ya algunas casas de bolsa también ya manejan algo de ese estilo. Ahora, el PPR tiene muy buenos beneficios fiscales. De hecho, el PPR o el Plan Personal de Retiro lo puedes adquirir a través de 3 artículos diferentes. Puede ser a través del artículo 151 de la ley del ISR, a través del artículo 93 de la ley del ISR o a través del 185. ¿Qué diferencia estos artículos? Bueno, principalmente el artículo 151 de la ley del ISR es la que yo más recomiendo, es para que lo puedas hacer deducible de impuestos, ¿ok? Y más adelante vamos a profundizar en eso, pero a lo que quiere decir es que puedes hacer deducciones por aportación durante cada ejercicio fiscal, como máximo 5 UMAS anuales o el máximo 10% de tu ingreso anual. ¿A qué se refiere con esto? Que tú vas a poder deducir de impuestos tu plan de retiro. Obviamente el gobierno, para poder incentivar que tú ahorres para tu retiro, pues te da el beneficio fiscal de que, bueno, mételo como un gasto y yo te voy a regresar una buena parte de tus impuestos, ¿ok? Entonces tú contratas un plan personal de retiro sobre el artículo 151 de la ley del ISR, lo metes como un deducible y vas a tener un saldo a favor al terminar el año fiscal, ¿no? Este saldo a favor pues puede ir variando dependiendo de cuánto ganes y qué porcentaje de tu ingreso le metas o lo inviertas en un PPR. Entonces, para eso está el artículo 151 de la ley del ISR. En el artículo 93, pues no puedes hacer deducciones, el SAT no te va a regresar dinero como sí en el 151. En el artículo 93, pues realmente es más que nada para personas, por ejemplo, de reciclo o personas que pues no declaran impuestos, ese tipo de personas principalmente, pero tiene un muy buen beneficio, que ahorita lo vamos a tocar. Y para las personas del artículo 185, como máximo pueden hacer deducciones de 152,000 pesos. Ahora, estas deducciones también, muy parecido al artículo 151, te van a regresar gran parte de de tus impuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que invierte 20,000, no, vamos a ponerle una persona que invierta 50,000 pesos al año en su plan de retiro, pues podría recibir podría ser que el SAT le regrese unos, no sé, unos 20,000 pesos, unos 18,000 pesos cada año de los impuestos que pues ya le cobraron. Eso ahorita lo vamos a profundizar más. También posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios para que lo entiendas de una manera más sencilla. La ventaja del artículo 151 de la ley del ISR, cuando tú contratas un plan de retiro bajo esta ley, pues es que puedes hacer como máximo, meterlo como una factura, como un gasto, contratarlo para que el siguiente año puedas hacer tu declaración anual por ahí de abril. Tienes como máximo el 31 de diciembre. En el artículo 93 no aplica porque pues no es para personas que declaren impuestos o realmente no vas a recibir ningún beneficio monetario, por así decirlo, entonces por parte de Hacienda. Entonces, para los del artículo 185, este está súper bien y está mejor porque lo puedes hacer hasta abril. Por ejemplo, un empresario que quiera deducir impuestos pero que no le dio tiempo de hacerlo, por ejemplo, en el 2025, ahorita estamos en 2026, si él antes de abril del 2026 contrata un plan de retiro, todavía puede deducir de los impuestos del año 2025. Si lo hiciera por el artículo 151, pues ya no lo podría hacer porque tiene hasta diciembre. Básicamente, bajo el artículo 185 tienes 4 meses más para poderlo
contratar, por así decirlo, y que te funcione o que te entre dentro del ejercicio fiscal del año pasado, por así decirlo. Todos difieren impuestos, por así decirlo, sobre los intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que no te van a cobrar intereses sobre los rendimientos, ¿ok? Eso es muy importante porque en comparación de que tú invirtieras por tu cuenta en tu retiro en algún activo financiero que te genere rendimientos, pues ahí sí cada año tendrías que estar pagando los impuestos que generen tus inversiones. En este caso, pues no se difieren. Retenciones por retiro antes de que se cumplan los requisitos de permanencia. Si tú contratas un plan personal de retiro sobre el artículo 151 de la ley del ISR y lo retiras antes de los 65 años, te van a cobrar un 20% sobre lo que vayas a retirar. ¿Por qué te van a cobrar esto? Porque como todos los años el SAT ya te devolvió tus impuestos, ya lo metiste como un gasto, ya lo hiciste deducible, cada año pues el SAT te va a regresar tu dinero. Si tú retiras lo de tu PPR antes de los 65, si está sobre la ley 151 sobre el artículo 151 de la ley del ISR, te van a retener el 20%. Esto pues es lo malo. Sobre el artículo 93, si tú tienes tu PPR o si tú contratas tu PPR bajo el artículo 93 de la ley del ISR y lo retiras antes de los 60 años, aquí es 60 años, te van a hacer una retención del 20% sobre el interés real. ¿Qué es el interés real? Es el interés que vas obtenido menos la inflación, ¿ok? O sea, si por ejemplo la inflación este año es del 10% y tú generaste un 2%, un 12%, pues entonces solo te van a retener el 2%. Sobre el artículo 185, ahí sí te van a retener sobre la tasa máxima vigente, que es el 35% de impuestos. No importa si lo sacas antes de los 65 años, no importa si lo sacas hasta los 65, siempre te van a cobrar la tasa máxima vigente. Y es por eso que yo siempre recomiendo más el artículo 151. El artículo 185 te puede funcionar cuando excedes el límite del 151. Por ejemplo, una persona que diga, yo le quiero meter al año 300,000 pesos a mi PPR. Bueno, como el artículo 151 está topado a 213,000 pesos, pues entonces el restante lo puedes meter bajo la ley, bajo el artículo 185 de la ley del ISR y metes los 80,000, 90,000 pesos restantes para que pues puedas aportar el 10% de lo que tú quieras. O sea, básicamente el artículo 185 te funciona para complementar el 151 o cuando excedes el artículo 151 o cuando pues quieres hacer una deducción fuera de tiempo, por así decirlo, ¿no? Pero yo siempre recomiendo por eso el 151 si es que quieres hacer deducciones y que pues el SAT te regrese dinero de tus impuestos. Ahora, en el caso de cuando llegues a tu edad de retiro, cuando llegues a los 65 años, si tu plan personal de retiro está bajo la ley, el artículo 151 de la ley del ISR, cuando llegues a los 65 años, se te entrega todo tu dinero sin que te quiten absolutamente ni un peso de impuestos. En el artículo 93 lo puedes retirar a partir de 60 años. Si tú tienes un plan personal de retiro bajo el artículo 93 de la ley del ISR, puedes retirar todo tu dinero a partir de los 60 años y que el SAT no te haga ninguna retención o no te cobre impuestos sobre absolutamente nada. En el artículo 185, pues ahí sí no aplica porque siempre te van a cobrar el 35% de lo que retires. Entonces, básicamente esos son los tres artículos. Cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, un profesionista, un ingeniero, un licenciado que trabaja para una empresa, lo más recomendable es que lo haga sobre el artículo 151 de la ley del ISR para que pueda hacer sus deducciones anuales y pues para que cuando retire todo su dinero no le cobren ningún impuesto.
Una persona que se dedique al comercio informal o un freelancer o una persona que no declare todos sus ingresos, pues bueno, ahí sí se le recomienda mejor pues el artículo 93 porque lo puede retirar su dinero antes y no va a haber ninguna penalización. Lo puede retirar hasta los 60 años y no le van a hacer ninguna retención de impuestos. El artículo 185 sirve para personas que excedieron el límite del artículo 151 de la ley del ISR, que son más o menos 200,000 como aportación anual del plan personal de retiro, o para las personas que pues están en, no sé, en marzo y quieren meter gastos sobre el año pasado para su deducción del ejercicio fiscal del año pasado, pues bueno, ahí sí ya les conviene el artículo 185 de la ley del ISR. Ahora, ya entendiendo todos los beneficios fiscales que tiene un plan personal de retiro, existen dos tipos de plan de retiro. Están los tradicionales y están los flexibles. Los tradicionales son principalmente por partes de aseguradoras, como por ejemplo puede ser Seguros Monterrey, que es muy buena aseguradora, puede ser por parte de AXA, por parte de MedLife, Mapfre, etcétera, etcétera. Y están los flexibles, como por ejemplo principalmente el de Allianz. Yo usualmente recomiendo o principalmente recomiendo el de Allianz. ¿Por qué? Yo trabajo con Seguros Monterrey, también trabajo con Allianz, que por cierto, si quieres una asesoría totalmente gratuita y personalizada, te voy a dejar la información en la caja de descripción de este video para que me contactes y con muchísimo gusto pues te doy una asesoría respecto al plan de retiro. Pero bueno, una aseguradora o un plan personal de retiro con una aseguradora tradicional, lo que te va a incluir es un seguro de vida temporal. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, un plan de retiro con Seguros Monterrey te va a incluir forzosamente un seguro de vida que va a terminar cuando cumplas tu edad 65. ¿Qué es lo malo de esto? Que es mucho más costoso, ¿ok? Si tú, por ejemplo, en el caso de Allianz, todo se va a tu retiro, no trae un seguro, bueno, trae un seguro de vida muy pequeño, muy económico, como de 500 pesos, que es un pago único, pero realmente no incluye un seguro de vida como tal, como sí en las aseguradoras tradicionales. ¿Esto qué ventajas tiene? Por ejemplo, un plan de retiro de Seguros Monterrey, por ejemplo, vamos a ver, y de hecho eso lo chequé con uno de mis clientes hace una semana, él tiene más o menos 40 años, él ahorra aproximadamente 3,200 pesos para su retiro. Con Seguros Monterrey, sí, le dan su seguro de vida también con la cobertura de invalidez y bueno, todas las coberturas habidas y por haber. Con este plan de Seguros Monterrey, esta persona se podría retirar con 1.4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque así como está ahorrando para su retiro, pues también se le hace el cobro del seguro temporal. ¿Ok? Ahora, esta misma persona, si hiciera la misma aportación con un seguro aparte, porque obviamente lo tuvimos que dividir en dos, porque Allianz no te vende un seguro de vida dentro del plan de retiro, por la misma cantidad en Allianz, esta persona podría recibir a una tasa del 12% anual promedio, variable obviamente, pero esperando que todo salga bien, él podría recibir un aproximado de 2.8 millones de pesos. Es prácticamente el doble. ¿Y esto por qué es? Por el tema del seguro. En una aseguradora tradicional te incluyen el seguro, pero si ese seguro tú lo contratas independiente o lo contratas por aparte, pues te sale mucho más económico. ¿Ok? En el caso de este cliente que les estoy contando, él va a aportar, o bueno, él aporta 2,800 pesos a su plan de retiro que le puede generar 2.8 millones de pesos para sus 65 años y aparte se contrató un plan temporal durante 25 años por aparte que le va a salir en 400 pesos al mes
por la misma cantidad de dinero o por la misma suma asegurada. Entonces, en conclusión, un plan personal de retiro flexible te sale mucho más económico y te va a dar muchísimo más dinero que un plan tradicional, como por ejemplo de una aseguradora como Seguros Monterrey. Voy a hacer un ejercicio en otro video, vamos a hacer la comparativa ya con números más en frío. Otra de las ventajas, por ejemplo, de un plan personal de retiro flexible es que tú puedes pausar las aportaciones. En una aseguradora tradicional, si tú te atrasas con uno o con dos pagos, te puede generar bastantes problemas porque se puede cancelar tu plan, se puede reducir en automático tu fondo de retiro, porque lo que va a hacer la aseguradora es que si por ejemplo ya llevas 10 años, va a decir, bueno, del fondo que tiene de ahorro voy a cobrarme el seguro. Entonces después, cuando llegues a tu edad de 65, si lo dejaste de pagar y no se canceló, pues no te van a dar nada o te van a dar muy poco. Esa es la desventaja, que no puedes pausar como tal las aportaciones. En un plan flexible como el de Allianz, sí lo puedes hacer a partir del mes 18. Si tú en el mes 19 dices, bueno, este mes no me da para hacer mi aportación, te puedes esperar al 20 y en el 20 das las dos la aportación de este mes y la anterior, o puedes dar solo la de este mes. Otra de las ventajas, o sea, está muy bien porque si en algún punto llegas a tener algún problema económico que haga complicado el hecho de que tú puedas hacer tu aportación mensual, pues obviamente puedes pausar las aportaciones. Tú, por ejemplo, puedes pagar los primeros 5 años de tu plan de retiro, dejarlo de pagar y dejar que el dinero crezca y crezca y crezca y crezca, y no pasa nada, tu plan no se va a cancelar. En el plan de retiro de Allianz, la ventaja es que no se cancela a menos que tú pidas que se cancele. Si tú dejas de dar tus aportaciones a partir del mes 18, no se va a cancelar. Entonces eso es una gran ventaja para las personas que puedan llegar a tener algún inconveniente con sus pagos, ¿no? Otra de las ventajas, por ejemplo, de un plan flexible como el de Allianz, específicamente en el caso de Allianz, es que si tú, por ejemplo, no sé, en el año 5, en el año 6, requieres de liquidez para que no retires el dinero de tu plan de retiro, puedes solicitar un financiamiento o un préstamo y Allianz te puede prestar como máximo el 50% de lo que tengas. Por ejemplo, si tú estás en el año 10 de tu plan de retiro con Allianz, puedes solicitar un préstamo de, no sé, de la mitad de lo que tengas. Si tienes 2 millones de tu ahorro, puedes solicitar que te presten 1 millón y te van a cobrar un interés del 1% mensual. Entonces está súper bien porque así, si llegas a requerir liquidez por alguna emergencia, pues puedes solicitar este crédito, este préstamo, sin afectar tu plan de retiro. Obviamente, tu dinero acumulado pues, se queda como en garantía y si por ejemplo lo estabas invirtiendo, porque otra de las ventajas es eso, que en Allianz puedes invertir en 19 portafolios diferentes, portafolios conservadores, con portafolios de inversión variable moderada o portafolios arriesgados como por ejemplo el del Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, pero que obviamente te generan rendimientos bastante altos, aunque el riesgo es un poquito mayor. Entonces la ventaja de Allianz es que puedes invertir en diferentes portafolios y puedes hacer transacciones dentro de los portafolios. O sea, por ejemplo, si estás en el año 5 y dices, estoy invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ahora quiero mejor ese dinero invertirlo en oro porque tengo miedo de que el dinero fluctúe tanto. Entonces lo puedes pasar tu inversión al oro y no pasa nada siempre y cuando sea arriba de los 10,000 pesos. Entonces son muchas las ventajas que tiene un plan flexible, un plan personal de retiro flexible frente a las que tiene un plan tradicional. La ventaja, por ejemplo, del plan tradicional pues es que si te obliga a todo ese periodo pues hacer tu aportación y obviamente pues eso te puede traer buenos beneficios cuando llegues a la edad de retiro porque pues habrás cumplido tu meta, ¿no? Por así decirlo. Es como, por ejemplo, pagarte un coach personal en el gimnasio, pues obviamente el coach personal te va a exigir, pero vas a llegar a la meta. Ese sería una aseguradora tradicional, por así decirlo. Así que bueno, principalmente esas son las ventajas de un plan flexible
frente a las de un plan tradicional o una aseguradora tradicional. ¿Qué ventajas tiene frente a invertir en la bolsa? Hay personas que dicen, ¿y por qué no en vez de invertir con Allianz me voy a invertir yo solo en la bolsa? Pues mucha suerte y que Dios te bendiga, porque invertir en la bolsa es muy bueno. De hecho, todos deberíamos de hacerlo. Sin embargo, en México no tenemos la cultura para hacerlo. Hay muchas personas que me han dicho, yo he ayudado a más de 200 personas a invertir su dinero a través de PPRs o de manera individual. Y hay personas que me dicen, yo no tengo el tiempo para aprender a invertir mi dinero, no tengo el tiempo para abrirme una cuenta en un broker, no tengo tiempo para estar metiéndome a ver las gráficas una vez al mes. Y hay personas que ni siquiera tienen el estómago para estar viendo que su dinero fluctúe. Por ejemplo, yo he tenido varios clientes, pero en particular había uno que estaba haciendo su inversión y un día de la nada me dice, tuve que sacar mi dinero porque vi números rojos y me dio mareo, me dio dolor de cabeza, me dieron ganas de vomitar por el simple hecho de pensar que su dinero se estaba perdiendo. 2 años después, ese dinero, si lo hubiera dejado ahí, hubiera crecido un 20% más o menos. Entonces hay personas que no tienen el estómago, no tienen el tiempo, no tienen la mente para estar metiéndose a la bolsa una vez al mes, 2 veces al mes para ver cómo van sus inversiones. Por eso es mejor hacerlo a través de Allianz para las personas que no se quieren meter en problemas que pues no les competen. O sea, yo creo que gran parte de las ventajas que te da una empresa, por ejemplo, como Allianz, que es una de las empresas con las que yo trabajo muchísimo, es que puedes domiciliar a tu tarjeta tu ahorro, ¿no? O sea, y en automático se cobra y bueno, no te tienes que estar preocupando de meterte al celular o que si ya perdiste la contraseña del broker o que si por accidente hiciste un retiro y ya perdiste dinero. O sea, realmente yo creo que esa es la ventaja, que es para personas que no tienen ni el tiempo, ni las ganas, ni la intención de meterse a aprender o ponerse a especular ahí en los mercados financieros. ¿Okay? Esa es la ventaja, además del beneficio fiscal. Obviamente, si tú inviertes, por ejemplo, en un plan de retiro, por ejemplo, con Allianz, pues vas a tener la ventaja fiscal, ya sea del 151, del 93 o del 185. Si tú lo haces a través de una casa de bolsa, sí lo puedes tener, pero tienes que tener muchísimo cuidado con no retirar el dinero, con hacer tus deducciones o tus declaraciones. Es un proceso un poco más complejo. Ahora, también es muy importante mencionar que cuando tú inviertes en bolsa, pues tienes que estar básicamente, no siempre al pendiente, pero es una distracción más, ¿no? Y es lo que comentaba yo hace rato. Entonces, otra de las ventajas es que si tú, por ejemplo, no haces la deducción, inviertes en bolsa y sacas el dinero antes de tu edad, 60, 65 años, pues vas a tener una retención del 10% sobre los rendimientos que generes. Cuando lo haces a través de un PPR, si lo retiras a los 65 años sobre el 151 del ISR o a los 60 sobre el artículo 93, pues no vas a tener retención de impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas, lo que yo les muestro cuando les ayudo a planear su retiro, es que si tú lo metes sobre el 151 de la ley del ISR, con todos los beneficios fiscales, con todo el dinero que te va a regresar el SAT, básicamente con eso se paga solito tu plan. Y eso lo vamos a ver en otro video, vamos a hacer distintos ejercicios para que veas cómo tu plan se puede pagar solo de puras deducciones, de puro dinero que te regresa el SAT. Básicamente con estos beneficios fiscales, el SAT te paga tu retiro, por decirlo así. Y obviamente pues esto es combinando el interés compuesto con hacerlo a través de fondos indexados, con pues obviamente toda la constancia y pues con el tiempo, ¿no? Ahora, ya por último, ¿para quién sí es un PPR? Un PPR es para empleados que están dentro del régimen de sueldos y salarios, principalmente de los de la ley del 97. ¿Les conviene a los de la ley 73? Claro que sí les conviene, a todo el mundo le conviene por los beneficios fiscales.
Una persona de la ley 73 que quiere invertir su dinero, pero que no quiera pagar impuestos por eso, puede invertir en un PPR y cuando cumpla los 60, 65 años, dependiendo del artículo sobre el que lo haga, pues va a recibir todo su dinero sin retención de impuestos. Entonces, el PPR es para cualquier persona que sea empleada de una empresa, de otra persona, que esté bajo el régimen de sueldos y salarios. Obviamente pues le conviene bastante adquirir un plan personal de retiro, principalmente por todas las deducciones y todos los beneficios fiscales que tiene. También para quién sirve, para empleados que trabajan en empresas con fondo privado de pensión. Por ejemplo, una persona que trabaja en Walmart, en Liverpool, que trabaja en Heineken, por ejemplo, esas empresas tienen su propio fondo privado de pensiones. Sin embargo, si ellos dejan de trabajar ahí, sí, les van a dar su ahorro, pero el SAT les va a retener los impuestos. Entonces, si ellos no quieren que se les haga la retención de impuestos, pueden pasar el dinero de su fondo privado de pensiones a su plan personal de retiro y cuando llegue su edad de retiro a los 60, 65 años, puedan retirarlo todo sin haber perdido ni un solo peso. Por ejemplo, te voy a dar el caso, y es un caso verídico, de el papá de uno de mis amigos. Sí, el papá de uno de mis amigos, no voy a decir nombres, trabajaba en Walmart. Entonces, él se jubila de Walmart. Walmart le da su fondo de pensión, su fondo privado de pensión. A él le tocaban, pon tú que 1,000,000 de pesos. Entonces Walmart tiene su 1,000,000 de pesos, se lo va a entregar, pero le dice, ¿qué crees? Antes de entregarte tu 1,000,000, yo le tengo que pagar el 35% al SAT. Entonces, el SAT le cobra el 350,000 pesos y el señor se queda más o menos con 650,000 pesos. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces el SAT le quita el 35% de su ahorro y pues bueno, el señor pues obviamente muy molesto, pues ya no recibió toda su pensión. Si él hubiera tenido un plan personal de retiro, hubiera solicitado que ese dinero se lo transfirieran a su plan de retiro, así el SAT no le quitaba los 350,000 pesos y a cuando él cumpliera los 60, 65 años, dependiendo del artículo sobre el que tuviera su plan de retiro, pues ahí hubiera recibido todo sin ninguna retención de impuestos. Entonces, el plan de retiro sirve muy bien para personas que trabajan en empresas con fondo privado de pensiones, ¿no? Por ejemplo, otro caso, personas que trabajan en Heineken, apenas hubo un recorte bastante amplio de personal, pues esas personas podrían o pudieron haber solicitado que su dinero se transfiriera a su plan de retiro y así pues no recibir esa retención por parte de Hacienda por haber recibido pues todo ese dinero. Personas con trabajo informal. El PPR es para personas con trabajos informales que no cuentan con Afore, que no cuentan con algún plan B o con un plan estructurado que les permita tener pues un retiro digno, ¿no? Principalmente personas, por ejemplo, los freelancers, personas que trabajan bajo honorarios, personas que se dedican a las áreas de ventas, pues obviamente no van a tener nada, ellos sí no van a tener absolutamente nada por parte del Afore porque pues, mayormente lo hacen por honorarios o no declaran impuestos. Entonces para ellos también es un plan de retiro porque pues si no lo planean, pues cuando lleguen a la edad de 65 pues obviamente no van a tener algo que los ampare, un ingreso. Y después los ves empacando comida en el Walmart, en el Bodega Aurrerá, en el Chedraui, porque no planean su retiro. Y es otro punto que quiero tocar. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿yo por qué voy a planear mi retiro si ni sé si voy a llegar a los 65? A ver, güey, no es si sepas o no. Si no llegas a los 65, qué chingón. Pero si llegas y no planeaste nada, después por eso vas a estar trabajando, empacando comida en el Walmart, vas a estar ahí de viene en los estacionamientos de los supermercados, vas a estar ahí rogándole a tus hijos que te den dinero porque tú no tienes y esperando a ver si te quieren dar algo de ellos o estar ahí teniendo que vender Herbalife a los 60, 65 años porque no planeaste tu retiro. Déjame decirte
que en México la gente no se muere a los 65, duran más. Entonces, si tú no lo planeas, por más que no te veas a esa edad, si llegas a esa edad y no lo planeaste, te chingaste. Entonces, es una mentalidad de escasez, es una mentalidad mediocre el creer que no vas a llegar a los 65. Mejor di, bueno, si voy a llegar a los 65, abro mi plan de retiro, que no me cuesta, que lo puedo empezar con 2,000 pesos, porque otro punto muy importante es eso, puedes empezar con un plan personal de retiro con 2,000 pesos al mes, con 3,000 pesos, ¿no? Dependiendo de cuántos años sea el plan que quieras tener. Pero esa es otra de las ventajas, que no necesitas la gran cantidad de dinero para poder comenzar con tu plan de retiro. Y bueno, por último, lo que había yo comentado hace ratito, el plan personal de retiro puede funcionar bastante para los empresarios que quieran reducir su base gravable. ¿Por qué? Porque pueden reducir su base gravable hasta 350,000 pesos cada año. Y seguramente una persona que no sabe o una persona que desconoce va a decir, bueno, ¿y yo para qué quiero reducir mi tasa gravable? En México, entre más dinero ganas, más impuestos te cobra el gobierno. Para mí eso es una estupidez porque pues incentiva la flojera, incentiva la huevonería y pues el que más gana, más paga, y eso a mí no se me hace justo, pero bueno, desgraciadamente es así. Un empresario que quiera reducir su tasa gravable puede invertir en un plan de retiro hasta por 350,000 pesos por año. Y con eso reduces tu tasa gravable y obviamente los impuestos que va a pagar el empresario van a ser muchísimo menos. Por ejemplo, un empresario que perciba 1,000,000 de pesos, no, esto es muy poco. Bueno, sí, vamos a ponerle un empresario que perciba 3 millones de pesos al año con un plan de retiro. Ante el SAT, él no va a percibir 3 millones, él va a percibir 2,7 millones, ¿ok? Para eso te sirve el plan de retiro cuando eres un empresario, para reducir tu tasa gravable, para reducir tu ingreso gravable y pues obviamente que el SAT te cobre menos impuestos. Entonces, básicamente el plan de retiro tiene muchísimos beneficios. Yo, en lo personal, estos son las personas que con mayor, con mayor, ahora sí que más se tienen que preocupar por su retiro o por su plan de retiro, porque son las que más beneficios tienen. Pero para mí todos deberían de tener un plan personal de retiro, todas las personas. No es simplemente porque sí, ya, simplemente es para que tengas un plan B, un plan C. Hay quienes dicen, ay, yo cuando tenga 65 años voy a tener 3 negocios, voy a tener inversiones, y llegan a los 65 y ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque a veces lo planeado no sale, a veces los planes no salen como tú los planeas. Entonces tienes que tener un respaldo, para eso es el plan de retiro. Por ejemplo, una persona de 20 años que empiece con un plan de retiro de 2,000 pesos al mes durante 25 años, a la edad de 65 puede recibir hasta 25 o 26 millones utilizando el interés compuesto. Obviamente con su debido riesgo, porque todas las inversiones tienen un riesgo, pero pues también tomando en cuenta que yo siempre recomiendo hacerlo en fondos indexados como el del S&P 500 o el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, porque es un fondo que se ha mantenido durante el largo del tiempo y ha generado muy buenos rendimientos. Entonces, yo creo que todas las personas deberían tener un plan personal de retiro. Fue un video bastante largo, pero espero que haya quedado muy claro todos los puntos que toqué. Recuerda suscribirte si te gustó el video, si quieres aprender más sobre el tema de planes de retiro, si quieres una asesoría. Te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo de este video, te voy a dejar también mi contacto personal para que si tú quieres una asesoría totalmente gratuita, pues por allá me mandes un mensaje, agendamos una asesoría y pues ya lo vamos trabajando juntos. Así que pues nada, espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte para más contenido sobre finanzas. Nos vemos.